Y bueno, este es una entrega más de Pensando en Voz Alta, ahora con un poquito de streaming para variar un poco el formato de subida de videos. Este video que les voy a compartir hoy y de lo que se va a tratar hoy básicamente es sobre un tema que me parece importante, el cual, bueno, se discute mucho frecuentemente en ámbitos escépticos y de debate escéptico, que básicamente tiene que ver con qué son las falacias. ¿Qué son las falacias? ¿En qué consisten? ¿Cómo se definen? ¿Y cómo influye esto en la forma de comunicarnos y de entablar conversaciones? Ese va a ser el foco más importante de lo que les voy a plantear. Y me parece importante que lo podamos discutir, dialogar de alguna manera, aunque este sea un formato en el que yo voy a estar hablando. Ustedes pueden participar obviamente en sus comentarios cuando voy a subir esto eventualmente a YouTube, y me interesa que en este canal se discutan muchas de las cosas que a mí me apasionan y me interesan, como pueden ser el pensamiento escéptico, la filosofía, y muchos otros temas más, como la música, el arte y muchos temas, la verdad que me parecen interesantes, pero que quizás puedan ser también el disparador para que podamos aprender cosas juntos, y quizás algunas personas que vean este video no estén tan al tanto de alguna de las temáticas y pueda ser un poco informativo al menos. Este video voy a tratar de esforzarme más que nada por ser claro, más que por ser preciso. A veces se tiene que sacrificar alguna de esas dos cosas y no se puede ser todo a la vez. Por lo que probablemente en este video voy a esforzarme más por ser didáctico, más que por ser riguroso en el uso de algunos conceptos. Así que si cometo alguna imprecisión sepan disculparme, pero va a ser porque en realidad me interesa que la mayor cantidad de personas posible entiendan de qué estoy hablando, más que de ser estrictamente riguroso con algunos conceptos y que pueden ser comprendidos por ahí fácilmente y que a veces no terminan estando al alcance de todo el mundo. Bueno, ¿qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento mal construido, ¿sí? ¿Bajo qué criterio nosotros decimos que un razonamiento está mal hecho, mal construido? Desde el punto de vista de su forma. La lógica proposicional lo que estudia son las estructuras del razonamiento, ¿sí? De los razonamientos. La forma. Los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos, son válidos o inválidos, ¿sí? En ese sentido, no hay razonamientos verdaderos y no hay razonamientos falsos. Los razonamientos lo que hacen es conectar nuestras ideas, lo que hacen es conectar proposiciones, ¿sí? Desde la lógica proposicional estudiamos cómo se conectan. Y nosotros los seres humanos solemos cometer errores y conectamos mal nuestras ideas y sacamos conclusiones erróneas de la información que tenemos disponible. Ahí es donde entra en juego la importancia de estudiar qué son las falacias. Yo voy a definírselo de manera muy casera. Una falacia es un razonamiento mal hecho, ¿sí? Es una forma incorrecta, indebida, ilícita de conectar dos ideas, de modo tal que sacamos conclusiones equivocadas de la información que tenemos disponible o que consideramos verdadera. Entonces, nosotros podemos decir que de una característica de los razonamientos válidos, ¿sí? Es decir, que de acuerdo con su forma son válidos, es que si nosotros tenemos premisas verdaderas, las conclusiones van a ser verdaderas necesariamente, sí o sí. ¿Se entiende? Entonces, podemos definir razonamiento válido, entonces, es aquel razonamiento cuya estructura conserva la verdad de las premisas. Es decir, aquel razonamiento en virtud de cuya estructura jamás podemos llegar de premisas verdaderas a conclusiones falsas. Esa garantía de conservación de verdad, si partimos de una idea verdadera, de un conjunto de ideas verdaderas, llegamos a una conclusión que también es verdadera, es la característica distintiva de los razonamientos válidos. Insisto, dicho esto muy grosso modo para personas que por ahí no tienen nociones básicas de lógica. Eso es lo que se estudia a nivel básico en lógica proposicional, que es la lógica que estudia la forma como se construyen los discursos normalmente, cotidianamente, y por qué no también de formas más elaboradas, como puede ser el discurso filosófico o científico. Pero esto es un nivel muy básico. ¿Me siguen hasta acá entonces? Nosotros tenemos razonamientos válidos y razonamientos inválidos. Los razonamientos están compuestos de premisas, ¿sí? Y de una conclusión. Esas premisas pueden ser, sí, verdaderas o falsas. Las premisas hablan sobre el mundo,
Dice, ¿llueve o no llueve? Juanito es argentino o es norteamericano. Entonces, el contenido de las premisas puede ser verdadero o falso. Los razonamientos, en cambio, que son las conexiones que hacemos entre ideas, pensamientos y proposiciones, pueden ser válidas o inválidas, ¿sí? Podemos conectar bien las ideas o conectarlas mal. Explicamos antes entonces que cuando conectamos mal las ideas, sacamos conclusiones incorrectas, significa que de premisas verdaderas podemos llegar a conclusiones falsas. ¿Verdaderas o falsas? No sabemos. No hay garantía, ¿sí? Un razonamiento mal hecho no nos garantiza que la conclusión conserve la verdad de las premisas. Podemos llegar de premisas verdaderas a obtener una conclusión perfectamente falsa, ¿sí? Bueno, eso en general tiene que ver cómo separar razonamientos válidos de razonamientos que no son válidos. Lo que vamos a hablar acá es de lo que se conocen como falacias lógicas. La mayor parte de las veces, las falacias en las que comúnmente nosotros hablamos son las que se llaman falacias informales, no formales. ¿Qué quiere decir? Que son razonamientos mal hechos, no necesariamente atendiendo a su estructura, sino al contenido de los argumentos que estamos utilizando. Son malas conexiones, sacamos malas conclusiones atendiendo a su contenido, no a su forma. Por eso son falacias informales. Ahora bien, decía, atendiendo a esto, hay una lista, hay muchas listas, hay catálogos de lo que se conocen como falacias lógicas, ¿sí? Que son las que se estudian en cualquier curso introductorio de lógica. ¿Sí? Lo he enseñado yo y lo hemos estudiado todos, lo que hemos estudiado quizás introducción al pensamiento científico, introducción a la filosofía, lógica, ¿sí? Introducción a la lógica, etc. Decía, entonces, ¿qué ocurre con este listado, este catálogo de falacias? Normalmente en las discusiones, en los debates, en grupos de debates de Facebook y de discusión escéptica, suele ocurrir que se esgrimen los nombres de las falacias para marcarle a otras personas que están cometiendo un error. Y acá empieza la polémica. La polémica de que muchas personas se oponen totalmente al uso de estas estrategias argumentativas de marcarle a los demás cuáles son los errores, a través de los nombres en latín de la falacia en la que están incurriendo. ¿Qué pasa con este catálogo de errores de razonamiento? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Sirven? ¿No sirven? Bueno, acá tenemos las posiciones divididas. Hay gente que dicen que no sirven para nada, que lo único que hacen es complicar las cosas, la gente las interpreta mal y los usa mal en las discusiones. Y se desvirtúa el sentido de la discusión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con que frecuentemente se usan mal las falacias en las etiquetas, digamos, de lo que se conoce como falacias. Volvamos entonces, ¿qué es una falacia? Una falacia, entonces, una falacia no formal, cuando dicen ad hominem, hombre de paja, etc., son nombres que ponemos a formas tipificadas, conocidas, características y recurrentes de pensar mal y razonar mal y usar mal la lógica y sacar conclusiones que no vienen al caso de las premisas que tenemos. Eso es. El listado de falacias, el catálogo de falacias, es simplemente un atajo conceptual, ¿sí? Es un listado, es una nomenclatura de errores frecuentes que tenemos. Todas las personas, todo el mundo, porque todos incurrimos sin darnos cuenta a más o menos veces en esos errores de razonamiento. Entonces decimos, son falacias. Ahora bien, ¿son útiles? Sí, son útiles y son necesarias. Necesitamos conocer cuáles son las formas típicas de equivocarnos a la hora de hacer razonamientos, de razonar y de pensar las cosas. Lo necesitamos para evitar caer en esos errores. O sea, el estudio de las falacias es indispensable. No podemos darnos el lujo de no estudiar eso, ¿sí? El que diga que no hay que estudiar eso está delirando. Porque aparte, probablemente el que diga eso ya las estudió, ya las conoce. Lo que en todo caso no quiere es que otros las estudien porque dicen que cometen errores al utilizarla. Bueno, en ese caso, muchachos, hay que enseñarlo mejor, ¿sí? Hay que enseñar mejor el concepto de qué es una falacia y para qué sirve estudiarla. No hay que dejar de enseñar aquello que se está aprendiendo mal. Hay que ver por qué se está aprendiendo mal, si es que la causa es que, por ejemplo, se está enseñando o difundiendo o divulgando mal un concepto lógico, filosófico, etc. ¿Sí? La solución nunca es dejar de enseñar algo que la gente no está entendiendo bien. Nunca. Así que
ya estoy marcando mi posición al respecto, nunca acepto como válido el argumento de, como la gente lo usa mal y se tergiversa mucho, es mejor no enseñarlo. No es así. En realidad lo que hay que hacer es enseñar mejor las cosas que actualmente no se están enseñando debidamente. Además hay que ver si toda esta gente que comete estos errores, identifica mal las falacias y acusa mal de usar las falacias a los demás, realmente ha sido formada académicamente o quizás lo aprendió por escucharlo y repetirlo, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con mucha frecuencia? En los debates, cuando las personas intercambian ideas, esto es un tema que da para otros videos, entran en juego un montón de factores que tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con que las personas no nos gusta estar expuestos a que nos marquen que estamos equivocados o que nos expongan a evidencias contrarias a nuestras creencias y reaccionamos defensivamente. Defendemos nuestras ideas, porque asociamos que nuestras ideas son nuestra identidad. Hay muchísimos estudios sobre sesgos cognitivos a través de los cuales las personas vinculamos nuestras ideas con nuestro ser, con nuestra personalidad. Creemos que si atacan nuestras ideas, en realidad nos están atacando a nosotros. Y nos defendemos a esas ideas como si fuéramos nosotros los atacados. Eso es todo un problema. Entonces, la gente no suele reaccionar bien cuando le marcan que está usando una falacia, que está razonando mal. Al mismo tiempo, pensemos lo siguiente. Los nombres de las falacias suelen estar nomenclados en latín. ¿De qué sirve que vos le digas a alguien, ad hominem, ad verecundiam, non sequitur, etcétera, y la persona no tiene la menor idea de lo que le estamos diciendo? Lo que hay que hacer en estos casos es, en mi opinión, creo que es una solución a este problema. Cuando nosotros detectamos que la otra persona, o creemos que la otra persona está razonando incorrectamente, lo que hay que hacer, en primer lugar, es asegurarse de que realmente estamos entendiendo lo que creemos que estamos entendiendo. Asegurémonos de que cuando tenemos este molde y este catálogo de razonamientos mal hechos, realmente el otro esté diciendo lo que nosotros creemos que está diciendo. No, hay algo que se llama caridad interpretativa. Tiene que ver con tratar de atribuir la mejor versión del argumento que el otro parece estar esgrimiendo. Quiere decir que cuando yo escucho lo que el otro está diciendo, no pensemos lo peor automáticamente. No busquemos llevarlo a la peor versión del argumento. Entendamos que en el proceso de comunicación, cuando nosotros debatimos ideas, muchas veces no elegimos las mejores palabras para expresar lo que estamos pensando, o muchas veces simplemente el tema es muy difícil de explicar con palabras y que es muy fácil cometer errores cuando nos expresamos y cuando nos comunicamos. En ese caso hay que esforzarse por no pensar lo peor del otro, ¿sí? Y enseguida pensar, este está razonando mal, quizás no buscó la mejor palabra, y a veces hacer preguntas es mejor que asumir. Siempre mejor. Eso por un lado. Y por el otro, pensemos, lo más importante de aprender cuáles razonamientos están equivocados es identificarlos nosotros, darnos cuenta nosotros cuántas veces razonamos realmente mal y horriblemente y ni siquiera nos dábamos cuenta. Ese debería ser el principal aprendizaje cuando nosotros aprendemos cómo son las falacias y cómo funcionan, ¿sí? Deberíamos primero pensar, ser escépticos de nuestro propio criterio, de hasta qué punto nosotros solemos tender a razonar mal para defender ideas equivocadas que tenemos. Porque algo que pasa muy frecuentemente es que las personas, cuando tenemos ideas equivocadas, para defender esas ideas equivocadas usamos otras ideas equivocadas, a veces peor que las anteriores.